Salmo 119, el verso número 161. Hoy vamos a pasar al verso número 162, pero voy a retomar nuevamente la lectura de este verso. Dice: príncipes me han perseguido sin causa. Dice: pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Ya hemos hecho allí como un análisis acerca de que nuestro temor debe ser de Dios. Algunos quieren tener nuestro temor. Es que no sé, hay personas que como que se sienten muy grandes haciendo que otros les teman. Algunos quieren causar temor y que se les haga reverencia y que se humillen ante ellos. Hermano, pero aunque a muchos les duela, pero nosotros nos humillamos es ante Dios. Créalo que sí. Y el temor de nosotros es a Dios. Incluso, le digo, a veces entre nosotros mismos. Y esta primer parte, príncipes me han perseguido. Pudiéramos hasta aplicarlas a algunos entre nosotros, ¿cierto? Hay quienes de pronto llegan buscando eso. Entonces ellos quieren escalar en la vida cristiana. Pero escalar ¿con qué propósito? Pues con el propósito de que los demás les teman. Entonces, uy, hermano, qué miedo, ahí viene el pastor. Uy, hermano, qué miedo, ahí viene el líder. Y algunos quieren causar ese efecto en los creyentes. Hermano, no. Algunos incluso le tienen más. Usted no me lo va a creer. Pero le digo, haga de cuenta que hoy es viernes. Hay quienes le tienen más miedo al pastor que al mismo Dios. Ayer estaba escuchando y subimos un video. Le invito a buscar una página que se llama Poder Pentecostal. Está a través de Facebook y hay un video allí donde un pastor está contando de que un creyente se encontró, alguien estaba asistiendo a la iglesia de él. Y de pronto estaba con esas cositas que meten a la boca y que les prenden fuego. Y entonces el pastor dijo, pues yo si no lo saludo, pues él ¿qué va a decir? Y entonces pues de todas maneras dijo, no, pues me da pena, pero pues lo voy a saludar. Y entonces cuando el hombre vio al pastor ahí fue de frente a él. Entonces él cogió el cigarrillo que tenía en la mano acá y cogió y se lo mandó para atrás y lo cogió y lo arropó allá con la mano. Y dice el pastor, dice, y eso apenas él se retorcía hablando ahí conmigo, pero claro, él era que el pastor no se diera cuenta. Y al último el pastor le dijo, no, ¿sabe qué? Suelte eso que usted está quemando allá con eso, suelte eso. Ya lo vio el pastor, ya lo vieron. Pero esa es la realidad. Muchos le tienen más miedo al pastor que al mismo Dios. Que no tiene sentido, ¿cierto? O sea, el pastor, pues, ¿qué le puede hacer? El problema no es el pastor. El problema realmente de la persona es con Dios. Tuviera temor de Dios como lo tiene del pastor, que no quiere, que es capaz de coger y hasta quemarse con tal de que el pastor no lo vea haciendo eso. Si así tuviera temor de Dios, hermano, nunca pecaría, porque él sabría que donde él estuviera, allí Dios lo estaría mirando. Y pues él cómo va a pecar contra él. Pero entonces a veces es más el temor que se tiene por los hombres. Pues él dice, no, príncipes me han perseguido, pero mi corazón tuvo temores de tus palabras. Alabanzas a Dios. No voy a detenerme más allí, pero quiero pasar al verso siguiente. Tal vez más adelante cosas retomaré, pero en su momento. El verso número 162. Ustedes recuerdan que ayer les dije que este verso es muy bonito. Y voy a tomar apenas una parte de él el día de hoy porque pues el tiempo ya no me da. Mañana, a propósito, mañana estamos de convención. ¿Usted no lo sabía? Sí, mañana estamos de convención en el Tolima, en la ciudad de Ibagué. Maravilloso. Usted está en el Tolima, está cerca del Tolima. E incluso de Bogotá a Ibagué, eso es cerquita. De Armenia a Ibagué, eso es cerquita.
véngase, esto va a ser maravilloso. Entonces, mañana, tanto mañana como el domingo, convención en la ciudad de Ibagué. Así que, pero mañana tenemos el devocional, obvio, todos los días hay devocional. Mañana les ampliaré un poquito más hasta donde el Señor nos permita. Mire cómo dice este verso, me encantó, lo leí de una vez, usted sabe, ¿no? Como que se le abren los ojos por la bendición. El salmista dice, me regocijo en tu palabra. Yo le pregunto en esta mañana, honestamente, respóndame usted, ¿cuántos se regocijan en la palabra de Dios? O lo digo de otra manera, ¿para cuántos la palabra de Dios les produce ese regocijo? Les produce, ¿qué es regocijo? O sea, es un gozo muy grande. Alabanzas, pero le pregunto, ¿qué es lo que, o sea, a cuánto más bien la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios, les produce regocijo? ¿Cuántos ven hermosura? ¿Cuántos ven bendición en la palabra de Dios? Yo mientras leía este texto, claro, una cantidad de pensamientos llegaban. Y una de las cosas en las que estaba reflexionando es que Eva, en un principio a ella se le dijo que Dios había dado una orden, que podían comer de todos los árboles del huerto, pero se les había dicho, ustedes no pueden comer del árbol, de tal árbol allá, el que está en medio del huerto, ese ustedes no lo pueden comer. Y sabe que en un tiempo esa palabra, la palabra de Dios para ella era buena. O sea, era una palabra buena, porque ella decía, ay, ¿qué tal que Dios no nos hubiera dicho? O sea, imagínese usted que le ponga una comida delante y usted se la coma tranquilo y esa comida contenga veneno, digámoslo en este contexto. Pero que alguien llega y lo ve que usted ya se va a comer ello, pero alguien viene y lo detiene y le dice, cuidado, no vaya a comer eso porque eso lo va a matar. ¿Se pondría usted enojado? Ay, usted me lo imagino contándole, ¿verdad? Gracias a él, uy, no, me libró de la muerte. ¿Sabe que hay un joven? Bueno, hoy en día él está apartado, pero alguna vez hablaba con él. Y estando él apartado, estábamos compartiendo y él me dijo algo, hermano, dijo, yo tengo un recuerdo y hay algo que yo se lo agradezco a usted. Y le dije, ¿yo qué es? Dijo, usted, alguna vez Dios a usted lo usó para librarme a mí de la muerte. Y entonces yo le dije, cuénteme. Entonces dijo, sí. Dijo, ¿se acuerda que una vez usted llegó a mi casa y a mí se me había presentado una situación? Dijo, y yo salí de la casa desesperado. Y me dijo, hermano, de verdad, las intenciones mías era salir e ir y arrojarme contra un carro y que mi vida se acabara. Y de hecho, yo recuerdo, yo tengo eso en mi memoria. Porque cuando yo lo vi salir, ese día que él menciona, cuando lo vi salir de la casa, lo vi con una desesperación. Él incluso hablaba conmigo, pero él se movía de un lado hacia el otro, y en una desesperación completa. Pero bueno, algo Dios puso ahí en los labios y algo se dijo, y él me decía, hermano, y Dios lo usó a usted, decía él, para librarme a mí, porque si no, digo, yo creo que yo como salí ese día, de verdad hubiera hecho una locura. Entonces uno agradece que alguien le avise, que alguien le advierta. Y en un momento, le digo, la palabra de Dios, yo creo que Eva decía gracias Dios por habernos advertido. Vea, podemos disfrutar de tantas cosas. Pero qué tal que no lo supiéramos. De hecho, ese árbol ni tenía de pronto allí algún letrero o algo y nos habíamos podido confundir.
y habíamos podido tomar de ese fruto y lo habíamos perdido todo, porque nos había causado la muerte. Y la palabra de Dios en un momento es gozo para ella. Pero sabe que cuando el diablo vino y comenzó ella a hablar con el diablo y a ver series de Netflix, pero sí, se puso a alimentar su vida de mundo, a alimentar su vida de otras cosas. Y cuando ella se alimentó de eso, mire que la palabra de Dios para ella cambió. Y ya la palabra de Dios, porque el diablo vino y le dijo, no, a usted le mintieron. ¿Cómo así que me mintieron? A mí me dijeron que yo a ese árbol no me puedo acercar, que ese árbol me va a dañar, que si yo como de ese fruto yo voy a morir. Me dijeron que ni siquiera, yo creo que Adán le dijo, vea, a ese árbol ni lo mire siquiera. Porque a veces nosotros somos como exagerados, ¿cierto? Y entonces le dijo, ni lo mire, Dios. Y Eva dijo, Dios dijo que no lo podíamos ni mirar, ¿no? Dios dijo era que no lo podían comer. Y entonces ella, no. Y entonces le dice el diablo, le dice, eso no es así. A ustedes Dios los tiene engañados. A ustedes Dios, el que ustedes ven, que ustedes creen que es muy bueno y que los ama y que los cuida y que les dio una palabra buena. No, esa palabra no es buena. Y entonces le dijo el diablo, le dijo, vea, más bien lo que Dios sabe es que el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a crecer, ustedes se van a volver todopoderosos, ustedes van a llegar a ser iguales a Dios. Tal vez Dios en algún momento fue hasta como ustedes y Él comió de ese árbol y ahora Él es Dios. Y entonces Él no quiere que ustedes coman de ese árbol para que ustedes no sean como Él. Y sabe que ella ya, cuando miraba la Biblia, ya no la miraba con ese gozo. Y yo le digo, vea, y le digo honestamente, yo sé que aquí hay creyentes que cuando se convirtieron a Dios, mi hermano, tenían un hambre por la palabra de Dios. Eso querían devorar la Biblia. Y usted llegaba a la casa de ellos y dice, hermano, mire lo que encontré aquí en la palabra de Dios. Ay, hermano, vea, y aquí dice la palabra y tan bonito. Oiga, y me leí el salmo tal, y me leí el libro tal. Ay, hermano, tal historia de la Biblia. ¡Qué bendición! Hoy en día usted llega donde ellos y lo que le preguntan es, ¿ya se vio la serie tal? Uy, esa serie está muy buena. Dirán los de Netflix, ay, se levantó a hacernos mala propaganda. No, pues yo estoy hablando. Déjeme decir las cosas que son verdad. Y entonces ya no tiene ese amor por la palabra. Incluso algunos, algunos en un principio cambiaron, se entregaron a Dios, renunciaron al pecado, a tantas cosas. Hoy en día dicen, ay, pero yo ¿por qué yo me tengo que vestir así? Anteriormente ella se sentía que se veía muy bonita, ya vestida como una cristiana, como una mujer piadosa, pero ahora se quiere, dicen en mi tierra, se quiere hasta cortar las greñas. Ahora ya la falda, bueno, larga, pero entonces eso no sé, da pasos como muy, muy largos y se le rompe la falda y eso unas rajas en las faldas todas largas allá, que a lo último es como si estuviese otra vez en lo de antes, otra vez andando, vistiendo como una mundana. Déjeme decir, porque usted sabe que es la verdad. Muchos se enojarán. No extrañe que, se desconectó fulano, se desconectó fulano. No extrañe eso, a algunos les molesta. Pero sabe que es muy diferente. Porque en un principio esa palabra no les causaba como ese repudio, como esa tristeza, antes ellos se deleitaban en la palabra de Dios. Y si alguien les decía algo, decía, a mí no me interesa lo que usted diga, yo amo a Dios, yo quiero desagradar a Dios, yo vivo es para Dios, que usted, si ante usted soy feo, si ante usted soy feo, lo que quiera, pero Dios me ama. Y eso era lo que ella decía. Ahora
ahora no, ahora quiere, así Dios no me ame, y se viste, dice Dios se va a ofender cómo me voy a vestir y lo que voy a hablar y lo que voy a hacer. Yo sé que Dios no le va a gustar, pero el mundo me va a amar. Y entonces la persona está buscando es el amor del mundo y ya no el de Dios. Obviamente a usted no le pasa eso. Estoy hablando de otro que por allá se fue, allá ya no lo alcanzo a ver, ya no me alcanza a escuchar. Pero es la realidad que muchos ellos están viviendo. Entonces, en un principio la palabra le producía gozo. Daba gracias a Dios por la palabra, porque le había librado de la muerte. Y ahora ya no le producía gozo. Ahora estaba diciendo, Dios me mintió, Dios nos tiene engañados. Y de pronto llega Adán y dice, vea, usted que se está dejando también engañar de Dios. Dios no es como usted piensa, como Él se le ha mostrado a usted. Él es muy diferente. Y Eva, ¿y a usted quién se lo dijo? Me lo dijo una serpiente. Ay, me lo dijo una serpiente muy sabia. Me lo dijo una serpiente. Ay, ella, con qué suavidad sus palabras, con qué delicadeza, pero también con qué profundidad lo que esa serpiente me decía. Hermano, le digo, la serpiente no se ha quedado callada. Ella sigue moviendo la lengua. Esa serpiente sigue moviendo sigue hablando y sigue engañando a las personas para que tú no ames a Dios, para que tú no ames la palabra de Dios, para que no sientas gozo por la palabra, para que más bien digas, ¿por qué? Ay Dios, y Dios, ¿por qué quiere esto de mí? ¿Por qué Dios me pide? ¿Por qué Dios me exige? No, yo no quiero tantas reglas. Hermano, pero me llama la atención que el salmista dice, me regocijo, aunque otros no lo hagan, aunque otros no hallen deleite en ello. Dice, pero yo me regocijo en tu palabra, hermano, y crea lo que mi deseo es que usted coja esa pasión por la palabra, que usted se enamore de la palabra de Dios. Créalo que sí. Si usted no me lo ha entendido en estos años que llevamos aquí en el devocional, ese es el propósito. Yo pudiera coger la Biblia y en un solo bosquejo meter 30, 40 versículos de la Biblia como para que usted diga, uy, el hermano Jairo, él conoce de Biblia. Algunos hasta dirán, el hermano Jairo, pobrecito, él apenas se ha aprendido es como algunos versículos. Bueno, no estoy como en el ánimo de pensar en qué es lo que usted cree o no cree. No, ese no es mi pensamiento. Yo lo que quiero es que usted se enamore de la palabra de Dios, así sea de un solo verso de la Biblia, y usted pueda encontrar toda la profundidad que tiene la palabra de Dios. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, hay predicadores que ya no saben qué predicar, que cogen la Biblia y dicen, ¿y qué predico? Hermanos, se les acabó, se les fue la visión, ya no tienen profundidad en la palabra. Déjeme decirlo como si hoy fuera viernes. Ya no tienen profundidad, ya no encuentran qué decir de la palabra de Dios. Pero sabe que mi anhelo es que usted pueda ver que hay mucho, que hay una gran riqueza en la palabra. Y que muchos puedan vuélvete en esta mañana a la palabra de Dios,